digamos, para cerrar el tema hormigón, simplemente lo que queríamos ver es, eh, digamos, ustedes van a trabajar el día de mañana con hormigón elaborado, ¿sí? ¿Qué es el hormigón elaborado? Es el hormigón hecho, producido en una planta de hormigón, ¿sí? Ustedes, el reglamento lo expresa taxativamente que no pueden utilizar hormigón eh, ejecutado en obra en referencia a los pequeños volúmenes, ¿sí? Tiene que ser en una planta donde estén los materiales estén cuantificados en masa, ¿sí? Ustedes tienen que poner tantos kilos de cemento, de agua, de agregado grueso, agregado fino, ¿sí? No se permite la dosificación, la elaboración por volúmenes de hormigón, entonces, de materiales. Entonces, tenemos que trabajar en masa y para eso están las plantas de hormigón, ¿sí? Yo, eh, sí, digamos, la clase vamos a ver bastante, algunos que otros videos, algunos comentarios vamos a seguir haciendo. ¿Se acuerdan que ustedes, nosotros hemos visto la clase pasada, el capítulo 4 del reglamento, que era lo referente al control de conformidad del hormigón, ¿sí? Esa parte es la que a ustedes les corresponde cuando están en obra. Ustedes están en la obra y tienen que dar conformidad al hormigón, entonces hay todo un procedimiento con el cual ustedes tienen que hacer el muestreo, aceptar o rechazar ese muestreo, hacer los ensayos, etc. Bueno, del otro lado, ¿se acuerdan cuando decíamos quién es el responsable de la calidad del hormigón? Por un lado la planta, por supuesto, que es quien elabora ese hormigón, pero también quien recibe el hormigón es responsable, porque ese hormigón es manipulado por la mano de obra propia de la ejecución misma de la obra. Entonces, y ellos pueden tomar acciones que puedan generar algún tipo de no conformidad en el hormigón, desde el mal moldeo de la probeta, ¿sí? Un mal moldeo, un mal curado de la probeta, hasta una mala ejecución, mala manipulación que pueda generar algún tipo de patología en el hormigón, que no esté bien colocado, que no esté bien curado, son cosas fundamentales para que el hormigón alcance la resistencia que uno espera, ¿sí? Que es a través del parámetro con el cual uno va a hacer su control. Bueno, eso es lo que está en obra. Es decir, ustedes tienen en el capítulo 4 cómo apoyarse para hacer el control de calidad de su hormigón, ¿sí? Cuando están en obra. Ahora, desde el otro lado, de la vereda del frente, está la planta de hormigón, que también tiene su documento en el cual apoyarse, que es la norma IRAN 1666. Yo la muestro acá, la norma IRAN 1666. Esta está en vigencia, por supuesto había una norma desde el año 86, la última modificación que había tenido la norma, y el año pasado, en abril de 2020, entra en vigencia la nueva norma argentina de hormigón elaborado, requisito y control de producción. Esto vendría a ser la documentación, el documento espejo que uno tiene desde la planta de hormigón. Es decir, si yo soy un productor de hormigón, tengo que decir, bueno, ¿en qué me voy a apoyar para hacer el control de calidad? Ya sé quien que ejecuta la obra tiene el reglamento CIRSOC 201, capítulo 4. Bueno, yo que estoy elaborando hormigón tengo esta norma IRAN 1666. Como les decía, entró en vigencia el año pasado. Una vez que entra en vigencia la norma, todo lo que está precedente queda totalmente fuera de vigencia, ¿sí? Con lo cual la vieja norma 1666 del año 86 no, entra en, no es de aplicación. Directamente, si uno quisiera adaptarse, tiene que, o aplicar la normativa a una planta de hormigón, tiene que directamente acudir a la nueva versión del año pasado, del año 2020. Bueno, esta norma IRAM me dice, así como ustedes tenían dentro de la obra, qué controles, testeos, cómo tienen que, cuántas probetas tienen que sacar, cómo tienen que lotear su volumen de hormigón, etcétera. Bueno, de este lado, de la planta elaboradora, tiene la norma IRAN 1666. Acá está, fíjense, yo les voy a mencionar simplemente requisitos de los materiales. Esto nosotros ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los requisitos de los materiales? Desde el punto de vista de granulometría,
los requisitos que están en el reglamento CIRSOC capítulo 3, ¿sí? Hagan memoria de lo que hemos hecho en el primer práctico, cuando veíamos las curvas granulométricas y después decíamos, bueno, ¿cumple o no cumple ese material con los requisitos del reglamento? Requisitos del hormigón, en estado fresco y en estado endurecido. ¿Qué asentamiento voy a medir? ¿Qué tolerancia voy a tener para medir ese hormigón? Condiciones para el pedido de hormigón, que ahí es donde nace, yo siempre digo que el hormigón nace en el pedido mismo. Entonces, vamos a hacer una pequeña simulación. Yo quiero que ustedes simulen o imaginen qué es lo que tendrían que hacer para pedir un hormigón. A ver, a lo largo de esta materia que ya estamos terminando con el capítulo de hormigón, a ver si alguno se anima a decirme cómo haría un pedido de hormigón. ¿Qué tendría en cuenta para pedir un hormigón? Hagan de cuenta que ustedes tienen que llenar una estructura y quiero que alguno me diga, a ver, yo voy a pedir hormigón de esta manera. ¿Sí? ¿Quién se anima a decirme cómo haría un pedido de hormigón? Me están escuchando, ¿verdad? Sí, que sí se escucha. Bueno, a ver, ¿cómo pedirían ustedes? ¿Quién se anima a decirme, "Ah, tengo que llenar una losa"? ¿Cómo voy a pedir una losa o lo que sea? ¿Cómo pido ese hormigón? Hablo de una planta elaboradora y ¿qué es lo que tengo que pedir? ¿Qué es lo que le tengo que decir a la planta para que me mande hormigón? Y bueno, Inge, ¿qué tal, Inge? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Yo le pediría, de acuerdo a, a lo que esté por hacer o la losa que esté por hacer, que sea un hormigón un H20, un H25, y de ahí comenzar a pedir que tenga tanto de asentamiento, eh, este, que bueno, de acuerdo a también me tengo que fijar dónde está la planta hormigonera y fijarme si tiene que tener algún aditivo por la cuestión del fraguado. ¿Qué más? También tengo que ver cómo está la condición del tiempo. ujú. eh, varias cosas. ¿Qué más Bien. puedo? Bueno, bastante completito, ¿sí? Pero todo eso que has mencionado está muy bien. Fundamentalmente la planta va a decir, bueno, ¿qué hormigón quiere? H20, 25, 30, 35, perfecto. Definida de resistencia. Eh, Definida de resistencia. Ahora, después respondo lo que dice Santiago Martínez ahí en el chat. Entonces, uno define el hormigón siempre de acuerdo a la resistencia. Por supuesto, tiene que decir qué asentamiento quiere. Quiero el hormigón H25 con asentamiento 10 centímetros, ¿sí? Para que la planta sepa qué es lo que tiene que dosificar. La planta sabrá si le tiene que poner un aditivo o no para llegar a los asentamientos, a todo lo que uno plantea. Pero o sea, lo básico que uno tiene que tener para pedir un hormigón es resistencia, asentamiento, indicar, por supuesto, dónde está la planta, si está muy retirada, o está cerca, etcétera, para que tenga en cuenta el tiempo de transporte de ese hormigón, para ver si tiene que tener en cuenta algún aditivo o cómo va a cuidar el fraguado de ese hormigón. Está perfecto, hasta ahí está muy bien. Pero hoy en día existe cualquier tipo de requisito que uno le pida al hormigón, digamos, pretenda para el hormigón, se lo tiene que transmitir a la planta para que pueda ejecutar y elaborar ese hormigón. Algo importante también que tienen que tener en cuenta, qué agregado van a utilizar. ¿Sí? Si ustedes tienen una estructura densamente armada, con mucha armadura en su interior, tienen que respetar eso ya cuando vean hormigón 1, cuando vean la parte de qué separaciones tiene que tener la armadura, etcétera, tienen que respetar con qué tamaño máximo voy a elaborar el hormigón, porque si tengo armadura muy cerca, barras de acero muy cerca una de la otra,
el agregado grueso tiene que pasar a través de esas barras de armadura, no tiene que ser un colador, no tiene que ser un colador, porque eso le va a quitar homogeneidad a la mezcla. Entonces, también tengo que aclararle, mirad, con tamaño máximo 3/4, con tamaño máximo 1 pulgada, con tamaño máximo 3/8, lo que sea, porque si tengo mucha armadura, tengo que cuidar la homogeneidad del hormigón. ¿Cómo lo voy a colocar al hormigón? Le tengo que aclarar a la planta, si va a ser con bomba o va a ser con descarga directa. ¿Con qué temperatura? Hay algunas veces que viene el requisito de temperatura. ¿Qué temperatura tiene que llegar el hormigón? ¿Sí? Nosotros no hemos visto, porque no nos da el tiempo para ver, pero si ustedes lo pueden ver después en el reglamento, hay un apartado que creo que está en el capítulo 5 del CIRSOC, que es hormigonado en tiempo frío y hormigonado en tiempo caliente. ¿Qué requisitos, tiempo caluroso, qué requisitos tienen que tener el hormigón para poder ejecutar ese tipo de hormigonado? Por ejemplo, en el hormigonado en tiempo frío yo tengo que evitar que el agua se congele, ¿sí? Entonces en zonas donde puede haber temperaturas bajo cero, bueno, tengo que evitar que el agua de ese hormigón se congele. Entonces, dentro de la mezcla yo voy a introducir agua que la voy a precalentar. A ver, entre muchas cosas que puedo hacer, puedo calentar los áridos, tengo que tener los áridos bajo techo, protegido de la intemperie, para que si cae nieve, no se congele el agua que cae, que queda dentro del agregado, etcétera. Bueno, un montón de recomendaciones y recaudos. Lo mismo para el tiempo caluroso. Santiago, Tucumán, Chaco, hay zonas de muy alta temperatura, entonces, ¿qué recaudos tengo que tener? Todo lo contrario del tiempo frío. Acá tengo que enfriar el árido, tengo que tenerlo bajo sombra. Hay veces que se recomienda que se rieguen los áridos con agua para que baje la temperatura de ese acopio de árido. Si tengo que hay veces que tendré que poner hielo. Puedo reemplazar parte del agua por hielo para bajar sensiblemente la temperatura. La condición de que cuando yo ponga hielo, se coloca hielo en escamas, es como un hielo rallado, por así decirlo, siempre y cuando tengo que asegurarme que ese hielo se disuelva completamente antes del vaciado del hormigón, ¿sí? O sea, yo tengo que asegurarme eso. Bueno, o cuidar las horas de hormigonado, a lo mejor lo tengo que hacer durante la noche, o hay veces que, algo que quiero que quede claro, aditivos anticongelantes no existen, no hay aditivos anticongelantes, por la duda alguna vez a alguno se le cruza por la cabeza, no existen aditivos anticongelantes, entonces yo tengo que tener en cuenta un montón de cosas para poder elaborar hormigón cuando hay altas temperaturas. Todas esas cosas, recomendaciones uno tiene que tener en cuenta y la planta la debería tener en cuenta. Y es sano que haya buena comunicación entre quien pide el hormigón y quien está por elaborar el hormigón para evacuar todas esas dudas y hacer una correcta logística de la entrega de su hormigón. Algo muy importante también que ustedes no deben perder de vista es si van a pedir, si el hormigonado es de 50 metros cúbicos, ustedes tienen que recibir, no sé, 5 o 6 camiones de hormigón, moto hormigonero. Bueno, tienen que aclararle a la planta con qué frecuencia lo van a recibir ese camión. Entonces usted le dice, mira, mandame 56 metros cúbicos de H20 con asentamiento tanto, pero mándamelo cada hora y media, por dar un ejemplo. ¿Sí? Porque si no la planta, si no lo sabe, en cuanto tenga un camión libre te va a despachar hormigón y de repente vas a estar en obra descargando un camión y va a tener 3 camiones en espera. Y ustedes saben que eso no puede pasar, porque ese hormigón en espera, en algún momento va a empezar a fraguar, le van a empezar a agregar agua para que no se endurezca, etcétera. Bueno, lo van a dañar por completo al hormigón. Entonces es muy importante transmitirle a la planta de hormigón la frecuencia con la que ustedes pueden recibir, ¿sí? Otras cosas a tener en cuenta. Le tienen que informar a la planta si el mixer, el motor hormigonero, tiene disponibilidad de maniobra, ¿sí? Porque es un camión con 8 metros cúbicos de hormigón, pesa más de 40 toneladas, 50 toneladas, un camión cargado. Entonces le tienen que indicar si tienen posibilidad de maniobra. Y obviamente generarle dentro de la obra todo el espacio disponible
para que pueda maniobrar correctamente. Hay veces que cuando el hormigón es bombeado, por ejemplo, hay veces que la bomba tiene que entrar en contramano. Entonces, obviamente, al margen de los permisos municipales para poder circular, se tendrá que cortar la calle, etcétera, y sacar los permisos correspondientes. eh, Toda esa información la tiene que saber la planta para saber qué recaudos tiene que tener. Tiene que ir con banderillero, tiene que ir con señalización del lugar. Bueno, toda información que ustedes crean que es superflua o que no es de importancia, les aseguro que es muy importante informarle a la planta todos los pormenores que ustedes pueden tener, ¿sí? Ni hablar si en medio de la entrega de hormigón ustedes tienen un percance, que eso se descalza algún encofrado o hay algún accidente o incidente dentro de la obra, tienen que informar a la planta para avisarle que hay una demora, ¿sí? O una suspensión en todo caso del pedido. Pero tienen que informar porque si ustedes reciben un camión en obra y no están en condiciones de descargar ese camión, y bueno, empiezan los problemas, ¿sí? Empiezan los problemas para ese hormigón y empiezan los problemas también para la planta. Imaginen que no son los únicos clientes a lo largo del día, entonces, si a ustedes les mandan un camión de hormigón es porque tienen disponibilidad para hacerlo. Bueno, si ustedes lo demoran por algún motivo, bueno, la planta le genera también lo que hace a su logística todo un inconveniente. Entonces, ya el cliente que venía después ya lo empiezan a entregar con demora, se enoja el otro cliente. Bueno, imagina que ¿por qué comento todo esto? Porque es importante que tengan presente que no son solamente la planta, ni son solamente ustedes los encargados de llevar a cabo la estructura. Tiene que ser un trabajo en conjunto. Tienen que compartirse información, tener toda la información necesaria para que el resultado final a lo largo de la jornada sea exitoso, ¿sí? Y no haya queja, no haya, y mucho menos lo que uno pretende que haya problemas con el hormigón, ¿sí? Bueno, eh, respondo acá a un comentario que Santiago Martínez dice: el hormigón H tanto, exactamente, una determinada resistencia para la estructura de cálculo que venga con ciertas proporciones. No siempre ustedes van a ser quienes pidan las proporciones del hormigón. Muy rara vez ustedes van a pedir un hormigón, eh, salvo que el pliego se los pida o algo por el estilo, que tampoco los pliegos vienen con dosificaciones prefijadas, sí vienen con algunos requisitos mínimos de contenido de algunos materiales. Pero las proporciones de cemento, agua, agregado grueso y fino, eso lo determina la planta. Salvo algún requisito que ustedes tengan, por ejemplo, mandame H30 con asentamiento 12 centímetros y el pliego me pide contenido mínimo de cemento 370 kilos. Y me pide exclusivamente que sea cemento ARS, de alta resistencia a sulfato. Bueno, eso obviamente tienen que informar a la planta para que la planta se provea de cemento ARS y obviamente haga la cotización. Cuando ustedes le piden el hormigón, tiene que pasar un precio. Entonces, cada requisito que ustedes van poniendo en particular, que exija que la planta tenga algo especial que hacer, ¿sí? Obviamente eso va impactando en la cotización del material. Si ustedes tienen un cemento, tienen que usar un cemento ARS, por ejemplo, CP40, CPP40 ARS, cemento Portland puzolánico de 40 megapascales, altamente resistente a los sulfatos, por dar un ejemplo. Bueno, no es que ustedes levantan el teléfono y la planta mañana se lo entrega, la planta tiene que hacer un pedido especial porque seguramente no lo tiene en planta, esos cementos especiales, tiene que pedir a su proveedor de cemento que le mande cemento ARS. Y hay que ver si el fabricante de cemento dispone de ese cemento, entonces, y tiene que vaciar un silo, tener un silo disponible exclusivamente para poder entregar ese tipo de cemento en tu hormigón. Entonces, fíjense que de vuelta, no son solamente ni ustedes, ni son solamente la planta de hormigón, ¿sí? ¿Qué pasó, Chancho? Papá, me está poniendo feliz Bueno, tener cuidado. Hay todo movimiento, son dos empresas, ustedes constructora y la planta de hormigón. Digo ustedes porque la gran mayoría va a estar ejecutando obra, serán
unos pocos los que se vinculan a planta de hormigón, pero son dos empresas que totalmente distintas, con fines totalmente distintos, con movimientos personal totalmente distintos, pero que tienen que encontrar puntos, tienen que tener puntos de encuentro para poder lograr un material que tenga la calidad que uno pretende, simplemente eso, ¿sí? Así que bueno, cuando uno hace pedido de hormigón, que yo digo, ahí nace el hormigón, ahí nace. Todo el pedido tiene que estar bien formulado, toda la información que falta, y la planta no sabe, no tiene alguna referencia y no importa, lo va a pasar por alto, digamos, pero es porque, no porque lo quiera hacer, sino porque ustedes no se lo han brindado esa información. Y muchas veces va a ser, si la planta trabaja bien, a conciencia y lo hace seriamente, toda información que a la planta le falte, se la va a estar solicitando. Entonces ustedes tienen que poder responder esas dudas, es decir, che, qué sé yo, te voy a poner, por dar un ejemplo, te voy a poner un aditivo plastificante en planta y en la obra te voy a poner, cuando el camión llegue a obra, te voy a poner otro aditivo, un segundo aditivo plastificante. Bueno, es información que se van compartiendo, que van pasando para poder hacer el trabajo en conjunto, ¿sí? Y algo que por ahí algunas plantas de hormigón son medio celosas, ¿sí? En cuanto a compartir la dosificación. Eso es como que ellos lo tienen, es por una cosa cultural, ¿no? Por decir que mandame H30 con tales especificaciones, etcétera, etcétera, y bueno, y se cierra el negocio, es decir, ustedes le compran el hormigón, pagan, etcétera, y después vos decís, che, pásame la dosificación. Y parece que le han pedido, no sé, que le donen parte del hígado, no te la quieren compartir. Bueno, eso es cultural, ¿sí? Es plenamente cultural. Lo pueden conseguir, yo les digo, para que sepan con qué se van a encontrar el día de mañana. Si la necesitan a dosificación o la quieren tener a dosificación, bueno, tienen que ser muy sutiles, muy cuidadosos, porque no todos la quieren compartir. Es como que ellos dicen, es mi receta porque te la tengo que compartir. Mientras vos no tengas problemas, yo te entrego H30 con el asentamiento que vos me pedís, con la temperatura que vos me pedís, etcétera, listo, no te debería importar qué le pongo yo a ese hormigón. Bueno, en cierta medida puede tener razón, pero no pasa nada, digamos, eso voy yo, no pasa nada compartiendo información porque son dos, están trabajando en conjunto para que el el resultado final, que es esa estructura se pueda levantar, bueno, es un éxito de los dos, de planta de hormigón y quien la ejecuta. Bueno, si ustedes entran a la página del Instituto del Cemento Portland Argentino, icpa.org, ustedes entran, van a encontrar algunas planillas, yo ahora les comparto, ¿dónde la tengo la planilla? Hay una planilla de pedido de hormigón, ¿sí? Acá está, esta. Es un formulario tipo, modelo, hay información de más, ¿sí? ¿La están viendo acá la planilla, la presentación? Sí, profe. Bueno, por supuesto van a encontrar información de más, o que a veces pasa como en la cotidianidad, hay muchos datos que por ahí se lo da o sobreentendido, o a veces, bueno, es información redundante o no siempre toda la información es necesaria. Sí es sano que haya mucha información, pero bueno, hay veces que hay cosas de más, pero no importa. Este es un modelo, hola, bueno, este es un modelo de planilla que da el Instituto del Cemento Portland, que es un formulario de solicitud de hormigón elaborado. Es para que este formulario abarca toda la información que uno podría llegar a tener en cuenta. Bueno, lo mencionamos simplemente, la pueden descargar, entran a la página del Instituto del Cemento Portland y la descargan. Tienen la planilla esta, también tienen, a ver, modelo para el registro de control de ensayos del hormigón en obra. ¿Cuánto tengo yo? 38. ¿Estoy enfermo? Sí, no estés descalzo. Entonces tú tenés que lavar bien los dientes. Bueno. Tiene un modelo para el registro de control de ensayos de hormigón en obra. La vemos enseguida. Primero veamos la del pedido.
acá van a encontrar todo, ¿sí? La información es completísima la planilla. Pero bueno, la fecha del pedido, a quién está dirigido, empresa constructora, dirigido a tal lugar, solicitante es la empresa constructora Alfa SRL, responsable, el ingeniero Isas Pedraza, quien sea, facturación, condiciones de contratación, domicilio de entrega, bueno, los datos propios, la obra, donde está ubicada. Está descalzo, ¿no? Ponele. Fecha de entrega requerida, qué día lo quiero al hormigón, y fíjense, hora de llegada para el primer, ¿a dónde estaba? Acá está. La hora de llegada del primer despacho de hormigón. ¿A qué hora quiero que llegue el primer camión? A las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana, etcétera. Bueno, ¿qué reglamento de aplicación? Esto es importante porque este es el que nosotros hemos visto, el CIRSOC 201 del año 2005. Bueno, hay todavía municipios, provincias que se rigen por el reglamento CIRSOC del año 82. ¿Sí? Volumen de hormigón solicitado para la fecha. Bueno, mandame 120 cubos de hormigón, lo que sea. ¿Sí? Servicio de bombeo, si es con bombeo o sin bombeo. Lo tengo que indicar. Porque también, digamos, la bomba es toda una logística. Mover la bomba, disponer la bomba para la obra en cuestión. ¿Sí? Bueno, otra información. Fíjense, condiciones de entrega. Frecuencia de arribo de los camiones de mixer a la obra. Necesito que lleguen los camiones, ¿cuántos camiones por hora? ¿Sí? Un camión cada hora, o 2 camiones cada hora, etc. Eso lo tengo que indicar para que pueda la planta organizarse. ¿Qué tiempo? Y obviamente informarles si ya hay estructuras que son muy intrincadas, muy complejas la descarga, por más que sea con bomba, por más que sea poco volumen, hay veces que es tan compleja la estructura, tan intrincada la armadura, los encofrados, etcétera, están cerrados que la descarga no es tan fácil, no es tan rápida. Entonces le tengo que indicar, una estructura que va a llevar, no sé, cada mixer me va a demorar más de 1 hora. Bueno, es información que a la planta le va a servir para poder organizar su trabajo. Bueno, ¿cómo se descarga ese hormigón? Descarga directa del mixer a la estructura. Con balde, bueno, del mixer descarga en un balde, en una tolva, y esa tolva se la lleva hasta la estructura, o por puente grúa, o por grúas, o por autoelevador, etcétera, se transporta ese balde a la estructura y se descarga. Con bomba, ya hemos visto el servicio de bombeo que tiene la planta de hormigón. Si es proyectado, ¿sí? El hormigón proyectado, un hormigón que es disparado, como podríamos ver algún video después para ver de qué se trata el hormigón proyectado, pero es un hormigón que se proyecta sobre la superficie y es como que se va pintando con hormigón. Obviamente, si es proyectado, de entrada, se imaginan que si es proyectado no puedo tener un tamaño de piedra de 2 pulgadas, por decirlo, ¿sí? Tiene que ser, y ahí interviene mucho en la dosificación, tengo que reducir el tamaño de piedra, generalmente se trabaja hasta 3 octavos, 3 cuartos de pulgada, son 9,8, 9,5 milímetros, 19 milímetros de tamaño máximo de agregado, porque yo tengo que proyectar, son pistolas que proyectan por aire, ¿sí? Por compresión de aire, proyectan el hormigón, y es como que van pintando la superficie. Ni hablar si el hormigón es colado bajo agua, ¿sí? O algo en particular que pueda existir. Frecuencia del muestreo del usuario en obra, bueno, esto le indican, ¿no? Decir, mira, por cada camión yo voy a sacar 6 probetas, ¿sí? O a cada camión le voy a sacar, medir temperatura, asentamiento, peso unitario y contenido de aire. Entonces, la planta ya sabe que el camión que llega va a tener todos esos controles, ¿sí? Entonces, no es porque quiera esconder algo, sino porque tiene que saber, de tal manera que si, por ejemplo, que hay veces que pasa, ¿sí? Por ejemplo, yo en obra le digo, mira, yo a cada mixer le tengo que controlar la temperatura
del hormigón y el contenido de aire, porque es un requisito que me pide el pliego. Listo, perfecto, entonces yo ya sé, y le informo al mixero, al camionero, enseguida, mi amor. Le informo al mixero y le digo, mira, o al equipo de mixero, le informo, cada camión que ustedes lleguen a la obra le van a medir temperatura y contenido de aire. Entonces, no descarguen, la orden directa es no descarguen si no les hacen esa medición. Porque a veces puede pasar que quien sea el responsable de hacer esa medición o se le pase por alto o algo por el estilo. Entonces, lo peor que podría pasar es que empiecen la descarga de un camión que no ha sido controlado, no ha sido testeado. ¿Sí? Tiempo estimado estamos acá en transporte, tiempo estimado de demora para el ingreso a obra. Bueno, hay veces, esto pasa mucho cuando se hacen, estructuras muy cotidianas como son las casas, hay veces que se hacen un country o un barrio privado. Entonces, por normativas del barrio privado, del country, no puede entrar más de un camión, ¿sí? Entonces, y hay que cumplir ciertos protocolos, ¿sí? O hay empresas, protocolos de seguridad, me refiero, o hay empresas que son muy estrictas en cuanto a higiene y seguridad. Entonces, antes de que el camión ingrese a la obra, en el portón de entrada le controlan que el mixero tenga los botines de seguridad, que tenga el seguro habilitado, el seguro contra accidentes personales o contra la ART, el seguro de riesgo de trabajo, controla que tenga el casco, que tenga la antiparra, los guantes, que el camión tenga los precintos de seguridad, etc. Entonces, toda esos controles que se van sumando, obviamente es tiempo que el camión no digo que va a perder, tiempo que va a demorar en hacer la descarga. Entonces el camión llega y mira, hasta que te hacen todos los controles pasa media hora, por ejemplo. Bueno, hay que informar eso para que lo sepa. Si tiene que estar con el seguro, si obviamente todas las plantas tienen seguro, pero hay veces que tienen que presentar la póliza, presentar o hay veces que tiene que el mixero, personal de la empresa, de la planta hormigonera, tiene que recibir capacitación o presentar un certificado de capacitación de riesgo de los accidentes de riesgo de trabajo. Bueno, son cosas que uno pasa desapercibido, pero suma tiempo y es información que uno tiene que tener disponible. Permisos, estos son permisos municipales generalmente. Si va a cortar la calle, la bomba va a entrar en contramano, tengo que avisar, por ejemplo, si la voy a cortar, la calle va a quedar a media calzada, porque está el mixer, la bomba, más otra cosa más, etcétera. Bueno, tengo que informar y gestionar el permiso municipal correspondiente, o si tengo que cortar la calle por completo. Bueno, se puede hacer, hay que solicitar los permisos municipales en tránsito para poder hacer todo este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud hasta acá? Voy hablando mucho. Me dicen, por favor. No, ninguna, Inge, de mi parte. Inge, ¿en qué modificaría si tenemos que sumarle mucho tiempo de demora para el ingreso del mixer en una hora? Y tener que tener en cuenta lo que es la logística, propiamente dicho, y si el hormigón tuviera que tener, si va a demorar mucho, tengo que tener en cuenta que el hormigón va a estar ahí parado. Y bueno, si ha tenido una hora de traslado más una hora de espera, ya son 2 horas. Ya estamos ahí empezando el fraguado prácticamente. ¿Sí? Entre las 2 y 3 horas empieza el fraguado. Habría que ver condiciones de temperatura, de humedad, etcétera, pero ya como estoy empezando ahí a fraguar. Entonces, tener en cuenta eso para ver si la planta de hormigón va a decir, mira, si la del hormigón demora una hora en llegar, más demorar una hora en espera hasta que ya cumple con todos los requisitos, ya son 2 horas, más lo que demora en descargar, bueno, me cubro y le pongo un aditivo retardante, por ejemplo. ¿Sí? Eso lo tiene que tener en cuenta. Bueno, requerimientos para aseguramiento de calidad, si hay algunos requerimientos previos, ¿sí? Como les decía, bueno, que el cemento sea algún cemento especial,
certificados de calibración, verificación u otro. Esto a veces cuando son, hay algunas entidades nacionales, Vialidad, qué sé yo, acá en la zona del norte, la minera La Lumbrera, por ejemplo, como son empresas multinacionales también del extranjero, piden certificado de calibración de las balanzas, por ejemplo, con la que haces, le remiten a la planta de hormigón y dice, mándeme el certificado de calibración de las balanzas de toda la planta de hormigón propiamente dicho. Bueno, eso le tengo que informar al productor de hormigón para que me mande los certificados de calibración, y si no los tiene, mandar a hacer la calibración. Protocolo de control de los materiales. Hay veces que la inspección solicita, para poder descargar el hormigón, que le envíen los controles de calidad del material, de los componentes, ¿sí? Entonces va a decir que le manden granulometría, densidades, etcétera, y a veces hasta el control de calidad del protocolo del cemento, ¿sí? Puede pedir todo lo que interviene en la producción del hormigón, lo puede pedir, ¿sí? Los materiales componentes, la calidad, el proceso, etcétera. Y esto es importante, a veces copia del extracto de carga de los materiales. Bueno, esto es lo que toda planta de hormigón, lo mismo que tiene una computadora donde va registrando qué cantidad, lo mínimo que debería tener, no todas las tiene, pero lo mínimo que debería tener es una pequeña computadora donde vaya registrando qué materiales va pesando en cada ciclo de carga. Cuando ustedes cargan los 8 metros cúbicos de hormigón dentro de un mixer, no los carga los 8 metros cúbicos una sola vez. Generalmente son ciclos los divide a los 8 metros cúbicos en 3 partes, en 3, 4 partes. Eso es parte de la programación de la planta. Generalmente son 3 ciclos, ¿sí? Entonces son 2 por 3, casi 2,3 cubos, una cosa así, lo que tiene que, 2,6 cubos, lo que prepara por cada ciclo. Y bueno, cada ciclo de hormigón que prepara la planta es una pesada individual. Pesa el hormigón, pesa los materiales para hacer esos 2,6 cubos de hormigón, ¿sí? Sumado los 3 ciclos, te entrega los 8 cubos. Bueno, cada pesada queda registrada en cada ciclo, ¿sí? Hay veces que lo piden, la inspección lo puede llegar a pedir. Bueno, ¿qué otra información puede tener ese hormigón? Fíjense, la primera parte era en cuanto a la logística, la información del hormigón, el funcionamiento de la planta, la obra propiamente dicha, y acá están los requerimientos del hormigón. Entonces, ¿qué hormigón necesito? Bueno, necesito un hormigón H30, 30 megapascales. ¿Se acuerdan cuando veíamos las condiciones de durabilidad, relación agua-cemento máxima requerida? A lo mejor la relación agua-cemento máxima por durabilidad que pide el pliego es 0,50. Doy un ejemplo. Y hay veces que pide contenido mínimo de cemento. Entonces, mándame H30 con relación agua-cemento máxima de 0,50 y contenido mínimo de cemento 380 kilos. ¿Sí? Esto lo puede pedir tranquilamente. Obviamente la cotización de ese hormigón va a estar en función de estos requerimientos. Y el tamaño máximo del agregado, bueno, 19 milímetros, ¿sí? Por dar un ejemplo. Si es de habilitación rápida, ¿sí? Es un pavimento, generalmente puede ser un pavimento, por ejemplo, que necesita habilitación rápida. Entonces van a decir, bueno, mira, yo necesito que a las 48 horas, ¿sí? Ese hormigón tenga 15 megapascales, por dar un ejemplo. Bueno, lo tengo que informar para que quien elabora el hormigón, cuando haga la dosificación, tenga en cuenta esto, para ver cómo lo va a dosificar. Si es un cemento con características especiales, ustedes ya estarían en condiciones de decirme qué significan estas siglas. A ver si bueno, el cemento blanco, el cemento blanco. ¿Qué significa un cemento ARS? Alta resistencia a sulfato. Muy bien. ¿Y MRS?
Mediana resistencia. Moderada resistencia al sulfato. Bien. BCH. ¿Qué significa BCH? Bueno, esto vamos enlazando también con lo que hemos visto. La resistencia al sulfato, generalmente esto es cuando el hormigón está en contacto con suelos o aguas que van a estar con aporte de sulfatos, ¿sí? BCH significa bajo calor de hidratación. En estructuras masivas, como son presas de embalse o algunos pavimentos o algunas estructuras de gran espesor, ustedes saben que el cemento tiene una reacción exotérmica, entonces va a liberar mucho calor. Esa liberación de calor por sus reacciones de hidratación va a levantar la temperatura del hormigón. Cuando el hormigón levanta la temperatura, puede generar un cuadro de fisuración importante, desde microfisuras a macrofisuras, que pueden perjudicar la durabilidad y resistencia de ese hormigón. Entonces, para lograr mantener una temperatura menor en estructuras masivas, se utilizan bajos calor de hidratación, en presas de embalse, etc. A ver, ¿qué retoca el fabricante de cemento para tener un cemento de bajo calor de hidratación? ¿Qué tendría que, de los 4 componentes potenciales, qué tendría que retocar? Y el agua, profe. El que fabrica cemento hay 4. Acuérdense, es un fabricante de cemento, yo tengo en ese cemento 4 componentes potenciales que se hidratan cada uno y cada uno tiene una propiedad en particular y hace que le confiere al cemento, cuando se hidrata, ciertas propiedades. Bueno, si yo quiero tener un bajo calor de hidratación, que se regule el calor de hidratación, ¿qué debería retocar para poder tener ese bajo calor de hidratación? Bueno, van a estudiar eso ustedes. Ya a esta altura del partido, de la materia, los 4 componentes potenciales son los silicatos, dicálcico, tricalcio, aluminato, tricálcico, ferroaluminato. Bueno, cada uno iba reaccionando, hidratándose de forma diferida. El primero que reaccionaba, el silicato tricálcico, entonces el primero y el aluminato tricálcico, el que va a dar el fraguado, bueno, tengo que trabajar sobre esos dos que son los que primero van a reaccionar para poder bajar, hacer una hidratación lenta que tenga un bajo calor de hidratación. Cemento ARI, ¿qué significa? Alta resistencia inicial. Exactamente, alta resistencia inicial. Estos son, por ejemplo, los cementos, los CP50, porque son finamente molidos, tienen reacción rápida, ¿sí? Tienen reacción rápida. Entonces, alcanzan resistencias tempranas mucho antes que los otros cementos. Este cemento es muy importante, RRAA, ¿qué significa? Resistente a reacción alcali agregado, ¿vos sabés? Perfecto. Y en este caso, de vuelta, esto no lo hemos visto, deberíamos haber visto. Lo que pasa es que empezamos a sumar temas y se hace muy largo, pero la reacción alcali-sílice, yo decía, es muy importante para nuestros áridos, porque son potencialmente reactivos. ¿Quiénes reaccionan? La sílice del agregado con el álcali del cemento. Entonces, la sílice del agregado, la sílice amorfa que tiene el agregado, no la puedo cambiar porque es del agregado propiamente dicho, está dentro de su historia mineralógica. Entonces, como no la puedo cambiar, a la sílice del agregado, y es con el cual yo tengo que hacer hormigón, tengo que modificar el álcali que tiene el cemento. La combinación de la sílice del agregado con los álcalis, óxido de sodio y de potasio que tiene el cemento, son los que van a hacer presente o van a despertar esa reacción. Entonces, los cementos resistentes a reacción álcali-agregado son cementos que tienen bajo contenido de álcali total, ¿sí? Bajo contenido de óxido de sodio y potasio. Entonces, eso también lo tengo que tener en cuenta para que la planta elaboradora de hormigón pueda comprar con el tiempo disponible el cemento especial RRA para que pueda generar este tipo de hormigón, ¿sí? Cemento blanco es cemento blanco, ¿sí?
¿Cómo? Una pregunta, ¿para qué se utiliza el cemento resistente a la relación alcali-agregado? Y cuando vos tenés a estructuras que generalmente van a estar sometidas a ciclos de mojado y secado, ¿sí? Como son las presas, las pilas de un puente, que están sometidas a largos periodos de mojado, largos periodos de secado, entonces las, para que se dé la reacción álcali agregado, la RAS, álcali-sílice, perdón, se tienen que dar dos cosas: que los agregados sean potencialmente reactivos, que las condiciones, que el cemento tenga el álcali que pueda generar la reacción, y que las condiciones ambientales sean las propicias para que se dé la reacción. Los agregados de la cuenca del río Salidulce son potencialmente reactivos. Ustedes hacen un estudio de esos agregados y les va a dar que son potencialmente reactivos. Bueno, si yo tengo agregados potencialmente reactivos y tengo una situación ambiental que, que pueda llegar a generar la reacción, debo tener cuidado con el cemento que utilice para evitar o para inhibir la presencia de la reacción alcali-agregado. Porque una reacción que genera un gel expansivo en el interior del hormigón, en los poros del hormigón se genera un gel que expande su volumen, y eso hace que se fisure, se agriete el hormigón. Entonces se genera un ciclo destructivo progresivo. Se genera el gel, se expande, se fisura el hormigón, el gel se puede puede entrar humedad, se puede volver a secar, puede volver a generarse nuevamente la reacción, aparece nuevamente gel, que se expande nuevamente, vas a volver a fisurar el hormigón. O sea, a medida que vas fisurando, vas generando condiciones propicias para que eso continúe degradándose. Entonces, cuando se da la reacción álcali agregado, que se da en el tiempo, no es inmediata, se da con el paso de los años, porque tienen que darse las condiciones ambientales, porque tiene que darse la presencia del gel, etc. Es una situación que se va degradando progresivamente. Y no hay otra que reemplazar ese hormigón. Cuando se da la reacción y ya uno se encuentra ya con el hormigón fisurado, no hay otra situación que reemplazar por completo ese hormigón. Entonces, como nuestros agregados son potencialmente reactivos y pueden darse las condiciones ambientales para que se dé la reacción, deberé tener los cuidados necesarios para que el cemento que utilice se inhiba la posibilidad de reacción, ¿sí? Entonces tendré que usar este tipo de cemento. Y bueno, si es cemento blanco, obviamente tengo que avisar, es una cuestión estética, se utiliza cemento blanco, ¿sí? Esto es para estructuras pretensadas, ¿sí? Algo muy relacionado con la habilitación. La estructura pretensada o postesada, en este caso que está haciendo mención acá, es ya lo verán oportunamente cuando cursen la materia hormigón, a la armadura. Si ustedes a la armadura que va dentro de la estructura la pesan, es decir, la estiran, le dan una fuerza de tracción, y después liberan esa armadura y transfieren la fuerza de tracción al hormigón, van a tener una estructura que se llama pretensada, ¿sí? Se ve en muchas situaciones, en muchas estructuras que son prefabricadas, premoldeadas, ¿sí? No estructuras moldeadas in situ, un edificio, no es el caso. Bueno, para poder postesar o pretensar, porque yo voy a estirar esa armadura y después voy a soltar. Imaginen ustedes que es un alambre, ¿sí? Ustedes tienen un alambre que es la armadura, entonces dentro armen un pequeño encofrado de metálico chiquitito para alojar ese alambre, que después van a llenar con hormigón. Bueno, ese alambre lo voy a estirar antes de llenarlo con hormigón. Lo estiro, lleno el encofrado con hormigón, y después, cuando el hormigón tiene cierta resistencia, lo suelto al alambre. Eso que estaba estirado va a tender a volver a su posición inicial, porque el acero es un material elástico. Entonces, esa tracción que tenía originalmente el acero se transforma en compresión para el hormigón. Entonces, si es una estructura postesada
depende en qué momento lo suelto a ese pequeña armadura, ese alambre. Si lo suelto cuando el hormigón está totalmente endurecido, o lo suelto cuando el hormigón tiene pocas horas de vida. Entonces, de acuerdo a eso, va a tener una designación especial ese hormigón pretensado, porque es una armadura pretensada. Bueno, esa tracción en la armadura que se transforma en compresión en el hormigón en cuanto lo suelto, obviamente el hormigón tiene que tener cierta resistencia para poder absorber esa compresión. Entonces tengo que aclarar qué resistencia voy a requerir a las determinadas horas de vida del hormigón. Y fíjense todos estos requisitos, estos son requisitos muy particulares, ¿sí? Módulo de elasticidad del hormigón. El módulo de elasticidad indica de qué manera se deforma el hormigón, ¿sí? Con qué velocidad se deforma el hormigón. Bueno, hay requisitos para el módulo de elasticidad, hay requisitos para la contracción del hormigón, ¿sí? Son requisitos muy particulares, de estructuras muy particulares, pero que pueden llegar a existir. Esto es la clase de exposición, si es reglamento 201 del año 2005, que es lo que nosotros hemos visto, ¿se acuerdan? Ambiente 1, 2, a 3, CL, los ambientes marinos, lo de congelación y deshielo, ataques químicos, etc. Eso lo puedo llegar a indicar para que lo sepa la planta de hormigón. Bueno, ¿qué uso? Sigo y acelero un poquito. ¿Qué uso tiene el hormigón? Si es pavimento, platea, fundación, masivo, relleno, habilitación rápida, pilote, etcétera. Aguarden un segundo, por favor. Acelera un poquito para no se aburran, porque parece que no estamos. Mi sensación es que se están aburriendo. Consistencia del hormigón, obviamente, qué asentamiento, qué extendido, ¿sí? O ensayo de remoldeo. Esto, ¿se acuerdan cuando hemos visto cómo medir consistencia? Estos son hormigones especiales, el autocompactante. Y fíjense otras condiciones que puede tener el hormigón: contenido de aire, ¿sí? Si va a tener el hormigón fibras o no. Son hormigones reforzados con fibras, son fibras discontinuas que se ponen dentro del hormigón fresco, tiempo inicial de fraguado, temperatura de colocación. Bueno, todo eso tiene que aclarar en el pedido. El uso de aditivos, si va con un fluidificante o un incorporador de aire, o si va a ir con algún tipo de pigmento o un retardador de fraguado, etcétera, todo eso tengo que indicar, ¿sí? Comentarios apartes, y bueno, y acá la información que te da la tolerancia para la aceptación en el control de la recepción del hormigón en obra, ¿sí? Nosotros estamos con el reglamento CIRSOC 201 del año 2005, es esto. ¿Dónde está? Esto, perdón, solo para, bueno, en cuanto al asentamiento, estos son hormigones especiales, los autocompactantes, etcétera, ¿sí? Bueno, fíjense, toda esta información ustedes la tienen que proporcionar para poder hacer el pedido de hormigón. Es completa, ¿sí? Es completa por demás, pero bueno, como les decía recién, toda información que tenga disponible la planta les va a servir para poder entregar un hormigón con los requerimientos que ustedes tengan en particular, ¿sí? Bueno. A ver, ¿cómo continuamos por acá? Bueno, hormigón elaborado. Vamos a ver algunos videos simplemente, algo muy visual, ¿sí? Planta, equipos, esto yo lo tengo ahí está en el CUP, para que ustedes lo vean, al manual de uso del hormigón elaborado, ¿sí? Muy interesante, muy completo. Esto está editado por la Asociación Argentina de Elaborado, la AAHE. Pueden entrar a la página hormigonelaborado.com. Al margen de este manual de uso de hormigón elaborado, hay mucha documentación muy importante,
relacionadas con pavimento, con pisos industriales, para el control de temperatura, para etcétera. Muy interesante, les recomiendo que lo usen, lo vean a este manual de uso del hormigón elaborado y que realmente es como un pequeño resumen, debe tener 80 páginas, muy cortito, un pequeño resumen de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta para la manipulación del hormigón, ¿sí? Si ustedes lo descargan, lo ven, lo imprimen, se van a dar cuenta que todo lo que está expreso ahí en el manual son cosas que hemos visto en la materia, ¿sí? Muy interesante, muy completo, muy actual, ¿sí? Les recomiendo que eso lo tengan, que siempre que vayan a trabajar con hormigón elaborado, lo tengan a mano, porque es muy importante. Bueno. Bueno, por supuesto, para hacer el hormigón yo necesito los materiales componentes, entonces conocer qué materiales tengo disponibles para el hormigón, y después tengo que saber cómo elaborar hormigón, cómo transportar hormigón, cómo colocar hormigón, cómo compactar el hormigón, cómo curar el hormigón. Son todas etapas del ciclo de vida del hormigón fresco que las debo tener en cuenta, debo considerar, las debo poder responder a estas preguntas. ¿Cómo lo voy a elaborar? Bueno, una planta elaboradora de hormigón que, que proporciona los materiales en masa, una dosificación que ha sido elaborada de forma racional, con los requerimientos del reglamento CIRSOC, de durabilidad, de resistencia de la estructura, etc. Eso es cómo elaborar hormigón. ¿Cómo transportar el hormigón? Como les decía, con moto hormigonero, con tolvas, con cinta transportadora. Hay veces que se hace por cinta transportadora, ¿sí? Etcétera. ¿Cómo lo voy a colocar? Descarga directa, con bomba. La bomba es con pluma, es una pluma, es a pistón, etcétera. Debo saber. ¿Cómo compactar? La compactación es la acción por la cual se eliminan los vacíos generados en el proceso de elaboración, transporte y colocación. Todo lo que pasa atrás de la compactación genera aire dentro de ese hormigón. Bueno, lo tengo que eliminar. A ese vacío lo tengo que eliminar. Siempre me va a quedar con aire naturalmente incorporado. Eso es inevitable. Hay un porcentaje de aire que no lo elimino por completo. Bueno, pero todo lo que está de más, producto de la elaboración, transporte y colocación, lo debo eliminar. Ese es el proceso de compactación. Y después el curado. Toda estructura tiene que ser curada para garantizar las condiciones de humedad y temperatura que permitan la hidratación correcta del cemento, la evolución correcta de resistencia, fraguado del hormigón, etc. Bueno, por supuesto, los materiales para el hormigón, ¿cuáles son? Agregados gruesos, finos, cemento, agua y aditivo. Entonces, para poder mezclar todo eso, yo tengo que tener primero, o debo considerar primero, una planta clasificadora de áridos. Planta clasificadora de áridos, que es quien me separa los áridos y separa agregado grueso y agregado fino. Y inclusive los agregados gruesos en las fracciones que sean necesarias y los agregados finos en las fracciones que sean necesarias. Eso va a generar acopios de materiales y esos acopios van a alimentar la planta de hormigón. El cemento se almacena en silos de cemento y se transporta en camiones especiales para el transporte del cemento y para llenar los silos. Y también tenemos silos de aditivos químicos que pudiera llegar a utilizar. Bueno, ¿cómo se elabora el hormigón? Se elabora una planta dosificadora. Puede ser una planta fija, una planta móvil, ¿sí? Hay veces que por las necesidades de la obra se instala una planta en la obra y después, terminada la obra, se retira la planta. Esto es cuando ustedes van a tener una duración de la obra de varios meses. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, pasa acá, por ejemplo, todo está, en Tucumán estoy hablando, todo está muy centralizado en plantas de hormigón que están en el Gran San Miguel de Tucumán, que son en las cercanías de San Miguel de Tucumán, y algo hacia el sur de la provincia, Concepción, Aguilares, ¿sí? Muy poquito hacia el sur de la provincia, pero que hay 2 o 3 plantas de hormigón. Si yo tengo que abastecer toda la provincia con esos 2 polos, polos industriales, y es como que se queda corto. Entonces, si yo tengo que enviar, vamos a imaginar que tengo que ir a la alta montaña a proveer hormigón en una planta fotovoltaica que va a instalar paneles solares, por ejemplo, entonces
voy a proveer de hormigón, de mucho volumen de hormigón durante mucho tiempo, entonces a veces lo más conveniente, en vez de decir el hormigón va a tener 4 horas de traslado, más aditivo, etcétera, etcétera, traslado la planta de hormigón al emplazamiento de la obra. Entonces es una planta móvil. Y la planta fija es algo que está fijo, funcionan, conceptualmente funcionan igual, pero tienen obviamente la posibilidad una de trasladarse, la otra no. Y después, ¿cómo elaboro el hormigón? En una mezcladora que vendría a ser una olla. Imaginen ustedes que es una olla y que voy a mezclar los materiales en esa olla, voy a elaborar el hormigón en esa olla que es la mezcladora y de ahí voy a entregar hormigón. Esto es muy común en plantas de premoldeados de hormigón, ¿sí? Hay una planta central de hormigón y de ahí se entrega hormigón para hacer los distintos tipos de estructuras premoldeadas, vigas, columnas, bloques, adoquines de hormigón, etc. Entonces es una planta que entrega distintos tipos de hormigón. Es una mezcla, es muy común que se use una mezcladora. Y el moto hormigonero o mixer, que es cuando se elabora el hormigón y el mismo mixer elabora y mezcla el hormigón y lo traslada al hormigón, ¿sí? Son distintas formas. Si ustedes entran en YouTube, van a ver muchos videos de todo esto que cada caso es un caso particular, ¿sí? ¿Cómo transportar? Bueno, como lo hemos mencionado, con el moto hormigonero, con tolvas, con cintas transportadoras, ¿sí? Etcétera. Bueno, eso era una ayuda a memoria que tenía. Yo ahora les voy a mostrar algunos videos muy cortitos, ¿no? Como para simplemente charlar en lo referente a lo que hemos hablado hasta el momento. Bueno, este video que están viendo acá, están viendo YouTube ahora, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? Sí. Bueno, esto que tenemos acá es una planta clasificadora de áridos. Una planta que va a separar árido grueso y fino en todas en todas las clasificaciones posibles o necesarias. Cada una de estas puntas, y acá abajo hay otra, y acá hay otra, son cada una una separación distinta de material, y acá hay otra. Acá clasifica como del bruto, el bruto material que ingresa a la planta clasificada del bruto, lo separa 2, 3, 4, 5, para todo el material bruto se procesa y se lo separa. Y hay obviamente un descarte, y hay obviamente agregado grueso y agregado fino en las fracciones que uno quiera hacerlo o comercialmente le convenga, ¿sí? Cada uno de estas, bueno, acá que entra el material bruto, ¿sí? Es el material bruto, ahí entra grueso, fino, barro, arcilla, todo ese material entra en la planta clasificadora. Fíjense cómo por lavado, agua, presión y lavado se va separando el material. Esto que veíamos acá, esto que va acá es descarte, porque eso es barro, ¿sí? No puede entrar al hormigón. Fíjense que el color, eso es descarte de la clasificadora. Después vendrá acá y o lo vuelve al río, o lo usa para relleno, etcétera, pero es descarte. Acá ya empieza a entrar el material que va a clasificar, los lava, obviamente siempre es por lavado, entonces va separando. No es más que una malla. ¿Se acuerdan cuando veíamos granulometría, que es un tamizado? Si yo lo quiero, el tamizado es la separación por tamaño de partícula. Entonces acá es lo mismo. Voy a colocar una malla de determinada abertura, no sé, 7 por 7 centímetros, de determinada abertura, que va a vibrar con mucha agua para lavarse, y va a ir separando los materiales en las fracciones de tamaño que uno tiene pensado separar, ¿sí? Entonces fíjense, cada punto, fíjense que son cintas transportadoras que están todas andando al mismo tiempo. De acá va el acopio de arena, acá va a ir a la fracción de agregado grueso, la arena la pasará por una rosca lavadora que se llama para separar arena fina. Ahí se la ve desde arriba la clasificadora. Cada una de las puntas es una clasificación de material. Acá dice hay 3 tipos de granulometrías distintas. Son las 3 puntas de la estrella de la clasificadora.
Entonces, obviamente, de acuerdo al material bruto, fíjense que acá esta fracción del medio es la que más aporte tiene, esta un poquito menos, y esta es la de menos que menos, ¿sí? Se dan cuenta que del material que ingresa, hay una parte, hay una gran cantidad de este material, no sé qué será, arena o lo que sea, segunda medida esta, la de la izquierda, y muy poquito de esta de la derecha. Pero bueno, va clasificando y va juntando más. Y se van generando estos acopios, ¿sí?, de material. Acá obviamente esta es una pileta de lavado, seguramente va decantando material, va sacando o arena fina o reprocesando el agua que utiliza para una cuestión ambiental, va reutilizando el agua, ¿sí? Acá el material fino lo reprocesa todavía para sacar arena fina. Entonces, como la arena fina es muy difícil de obtener, ¿sí?, porque no, hay veces que se la tiene que secar, o acá fíjense que esto es como un decantador, ¿sí?, por distintas densidades, lo más pesado va hacia abajo, lo más liviano tiende a flotar, entonces va separando de acuerdo a la densidad. Esta es una planta modelo realmente, pero bueno, ese es como, pues sí, es lo más completo que uno podría llegar a encontrar, ¿sí? Bueno, y ahí va procesando y va sacando arena fina. Fíjense cómo esa pileta que nosotros veíamos es para el reciclaje del agua. Eso es algo muy importante en términos medioambientales. Entonces el 90, como se utiliza agua para poder lavar el material, etcétera, y clasificarlo, fíjense que el 90% del agua que ellos utilizan la reciclan, la vuelven a utilizar. Algo muy importante hoy en día. Bueno, cabina de control, muy interesante el video este, muy completo, ¿sí? Porque no hay más. Bueno, esto no. A ver. Y después viene la pala cargadora, este material que ya está procesado y lo lleva, bueno, en este caso al camión, y va a la planta de hormigón, ¿sí?, para poder hacer hormigón. Bueno, muy interesante, muy completa la planta esta que acabamos de ver. Hay otra etapa a veces que está ensamblada dentro del proceso este de las clasificadoras, que es la de trituración, que es algo que se utiliza hoy en día cada vez con más frecuencia. ¿Por qué? Porque permite una mejor utilización del material, o sea, todo el material grande, las piedras de gran tamaño, que uno las rechaza por tamaño, esas perfectamente las podría triturar y las podría utilizar para hacer hormigón. Nada más que va a ser, en vez de canto rodado, va a ser piedra partida, agregado triturado. Bueno, si antes yo tenía un cierto volumen de rechazo, ahora ese rechazo lo trituro y lo reutilizo como materia prima para el hormigón. Y eso tiende a utilizarse cada vez más. Y hay muchos otros lugares, como Santiago del Estero, o Córdoba, por ejemplo, muy difícil encontrar canto rodado. Todo el material agregado grueso es de piedra partida, ¿sí? La parte de Córdoba, La Pampa, sur de Buenos Aires, generalmente utilizan piedra partida, porque no tienen el canto rodado como tenemos acá en Tucumán, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿No puedo hacer hormigón o lo tengo que traer de muy lejos? No, consigo grandes macizos rocosos que son triturados para poder tener agregado grueso. Este es un esquema de lo que es una trituradora, ¿sí? Por eso van a ver como una simulación, pero lo que hace es sacar la piedra, ¿sí?, de gran tamaño. Esta pasa por la trituradora, que es una trituradora de mandíbula. Fíjense que una mandíbula fija y una móvil que va rotando acá y va triturando el material. Entonces las grandes piedras las va transformando en piedras de menor tamaño. Esta es una trituradora de mandíbula.
Y después ese material pasa a clasificación. Acá esta otra trituradora secundaria. O sea, la primera trituradora de mandíbula y acá otra secundaria, otra trituración. ¿Sí? Y después ese material pasa a clasificar, porque obviamente cuando eso se tritura hay mucho polvillo, producto de la trituración, que lo tengo que tratar de eliminar del hormigón. Entonces, y obviamente lo tengo que clasificar por tamaños, ¿sí? Para tener agregados gruesos, finos, de distintos tamaños. Bueno, esquemáticamente es eso, una trituradora, digamos, procesa material para obtener agregados gruesos y arenas de trituración también, ¿sí? Tanto el agregado grueso como la arena de trituración la tengo que procesar, la tengo que lavar, la tengo que clasificar, ¿sí? Y es más o menos lo que pretende este pequeño video presentar. Tenemos este cortito, creo, a ver. A ver, ¿dónde está acá la trituradora? Acá está, esta es la trituradora de mandíbula. Acá la ven. Entra el material, acá lo tritura, lo que sale de ahí pasa a procesar. ¿Sí? Fíjense, esta es la trituradora de mandíbula, el esquema de lo que veíamos recién. Esa trituración genera mucho polvillo y obviamente esa piedra hay que lavarla, clasificarla, limpiarla. ¿Sí? Acá, por ejemplo, hacia el sur de la provincia, hacia el sur de Tucumán, hay mucha trituración ya. Ya no se encuentra tan fácilmente canto rodado. Y cada vez más nos vamos hacia el norte para... Esto que entra acá es bruto, ¿eh? Que entran barro, arena, piedra, arena gruesa, arcilla, todo entra ahí, es el material bruto. Y fíjense cómo entra acá una cosa y sale acá a la izquierda otro material totalmente distinto. Todas esas piedras de gran tamaño que uno ve por acá, todas estas piedras que ve acá a la izquierda son para triturar después, la pueden triturar. Entonces, en principio eso que era descarte se lo reutiliza, ¿sí? Se optimiza el rendimiento de una cantera de áridos. Bueno. Esto que tenemos acá es un acopio, es esa pila, es un acopio de agregado que se va a utilizar para hacer hormigón. Bueno. Como les decía, estos materiales entran a lo que es una planta elaboradora de hormigón. Veamos en qué consiste. Básicamente una planta elaboradora. Bueno, esta es una planta que está en España. Bueno, es un tablero de comando. Esto es lo que maneja un plantista, ¿sí? Plantista es el operario que está a cargo de la planta de hormigón. Fíjense que acá ven las tolvas de áridos, los hilos de cemento. Es como que tiene un paneo general de la planta y va haciendo la carga y descarga de los materiales. Y acá está lo que va pesando cada material. Bueno, todo eso es su tablero de control. Ingresan los áridos a la planta, ya procesados obviamente, y ahí estos amarillos que está acá son los silos de cemento, ¿sí? Ahí se almacena el cemento. Imagínense ustedes que si esta es una planta de cemento, de hormigón, perdón,
que provee hormigón a una determinada localidad, etcétera. Si yo vengo con un pedido especial y digo, necesito hacer este hormigón con cemento ARS, esta planta tiene que vaciar un silo y disponer un silo completo para mí, para que yo elabore, para que me pueda entregar ese hormigón con ese tipo de cemento, ¿no? Entonces, tengo que, es toda una logística, y si yo ese cemento lo voy a consumir, por ejemplo, generalmente el transporte de cemento se hace de a 30 toneladas, ¿sí? Entonces, si esas 30 toneladas de cemento yo voy a demorar un cierto periodo de tiempo en consumirla, tengo que ver, la planta elaboradora tiene que ver cómo va a ser para poder entregarme el cemento con la frecuencia y de acuerdo al. Bien, disculpe. Bueno, esto fíjense ahí dice, ¿ven? Árido, acá atrás decía algo, a ver si acá, árido 612, esa era la designación del árido, 6 a 12 milímetros, árido 612, ¿sí? De tamaño. Acuérdense que la arena era 4,8 milímetros para abajo, entonces esto es áridos de 6 milímetros a 12 milímetros. Está clasificado árido 612, árido acá 1225 y este árido 2540, ¿sí? De 25 a 40 milímetros. Y allá hay, ¿qué hay allá? Arena B, arena de cuarzo de 0 a 6, hasta 6 milímetros. Arena caliza de 0 a 4. Agua para hacer hormigón y aditivos químicos, ¿sí? Los silos de cemento. Bueno, la designación de la planta generalmente va designada volumen de hormigón puede hacer por hora. Entonces, una planta de 120, una planta de 80 por hora, etc. Y esto es lo que tiene el plantista. Fíjense, receta, dice acá, receta número 13 o fórmula número 13, y esta se llama H150P25, no sé, MA, dice algo ahí. Bueno, esa es una designación especial que tendrá esa dosificación. Entonces acá me dice, el árido 612 tiene 200 kilos, 25, 300 kilos, arena de cuarzo, arena de caliza, arena granítica, cemento para el silo 1, 2 y 3, agua, cuánto lleva, aditivos, estos son 3 aditivos, Viscocret, Rowil o Melcret, cada uno tendrá una función en particular. Este es el teórico, esto es el corregido por humedad, etcétera. Bueno, eso es lo que ve el plantista y lo que va cargando la planta. Y esta es una tolva de árido. Estas tolvas acá arriba está llena de material y estas compuertas se abren y se cierran para regular los pesos que se pesan. A veces se pesa en la tolva misma o en la cinta cortadora. Depende de cómo esté confeccionada la metodología de carga y pesado. Bueno, se mezclan los áridos, obviamente, en las proporciones correspondientes. Bueno, acá, fíjense, esta es el ejemplo que les decía, esto es una amasadora, es una olla, acá entran cemento, acá hay 3 silos de cemento, ¿sí? Hay un tercer silo ahí medio escondido que no se lo veía, son 3 silos de cemento. Acá entra el cemento y entra en la mezcladora propiamente dicha.
Bueno, ahí está pesando el aditivo en los pesos que están estimados. Bueno, acá el ejemplo que yo les decía recién, este es una amasadora, ¿sí? Es una, no el hormigón que se elabora no lo mezcla el mixer, sino que lo mezcla una amasadora, que es una olla. No es más que una olla donde tiene capacidad hasta 2, 3 cubos de hormigón, no más. Y después se abre una compuerta abajo y descarga ese hormigón en una cinta transportadora, en una tolva, etcétera, y lo distribuye. Bueno, acá va al mixer, ¿sí? Bueno, ejemplo de planta de horno. Y lo que mencionaba en algún momento, si tengo que bombear hormigón, entrega el mixer, descarga directa o por bombeo, ¿sí? Distintas. Vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, Putzmeier es un fabricante de bombas líder acá en el país, ¿no? Esta es una bomba de hormigón. Lo que ven ahí es una bomba de hormigón. Una bomba pistón de hormigón, ¿sí? ¿Por qué pistón? Porque hay dos pistones que empujan la masa de hormigón. Bueno, esto es toda una parte mecánica que yo la desconozco, simplemente uno ve, ahí está. Es una bomba pistón. Esto es una vista de arriba de la bomba. El mixer, si la ven a la pantallita esta que está acá, el mixer descarga lo que vendría a ser el hormigón de acá desde la izquierda, lo descarga en la boca de la bomba, ¿sí? Que es esta de acá, este cuadradito que marca ahí, y después son dos pistones que empujan el hormigón como por pulsos, no es un flujo continuo, es bastante, digamos, es una vena líquida de hormigón, pero se va como por pulsos. Cada pulso es un movimiento del pistón, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos. Bueno, eso es funcionamiento de la máquina, es la bomba. Lo que les decía, el descarga en esta salida que tiene acá es por donde sale el hormigón bombeado, ¿sí? Entonces el mixer descarga acá, ahí está clarísimo. Descarga acá por la izquierda en esta tolva gris, donde está la marca Putzmeister. Este es todo el sistema hidráulico que bombea el hormigón. Y por acá, por esta salida, una tubería, obviamente una tubería metálica, lo suficientemente rígida para soportar la presión que genera el hormigón, se va bombeando ese hormigón. Bueno, esto es funcionamiento de la bomba. Bueno, esto que vemos acá, muy interesante, esto es para bombear otro tipo de hormigón, que son hormigones, una bomba, no bombea pistón, sino a tornillo, ¿sí? Una bomba a tornillo, fíjense que es como un helicoide que va bombeando el hormigón. Este es otro tipo de hormigón, que son hormigones muy ultra fluidos, con elevados contenidos de aire, que a veces el pistón es como que el pistón el pistón bombea algo, un sólido, que es el hormigón. Cuando ese sólido es cada vez más fluido, a veces es recomendado utilizar este tipo de bombas a tornillo, ¿sí? Otra tecnología del fabricante para hormigones más especiales, ¿sí? Pero bueno, también existen este tipo de materiales, son para rellenos, si buscan en internet rellenos de densidad controlada, que son hormigones ultra fluidos, mezclas muy fluidas, bueno, son ideales este tipo de bombeo. Hormigón celular, por ejemplo. Bueno, bien, simplemente eso. Bueno, y por último, para terminar,
hemos elaborado el hormigón, hemos mezclado, hemos trasladado, lo hemos bombeado o no, y falta lo que es vibrado y curado del hormigón, ¿sí? Para darle el acabado final al material. ¿Por qué se compacta? Para eliminar los vacíos que se generan en el transporte y colocación, ¿sí? Mejora la adherencia, elimina el aire atrapado, mejora la permeabilidad del hormigón, y obviamente eso incide en un hormigón de buena resistencia y durabilidad. Bueno, el proceso de vibrado, hay distintas metodologías de vibrado, pero esto es un vibrador de INPA, y entra la aguja, en una aguja de inmersión que entra dentro de una masa vibrante, esta punta se mueve vibrante, y por vibración empieza a eliminar los vacíos. Obviamente este vibrador tiene un radio de acción determinado, no es que el vibrado del que provee el motor este. Bueno, este es el vibrado, uno introduce la manguera, se elimina los vacíos. Distintos tipos de vibrado, acá lo ven clarito. ¿Ven? Todo esto que está acá es armadura, toda esta barra que es armadura. Entonces ahí se está bombeando el hormigón. A ver, acá está. Se bombea el hormigón en esta manguera, cae el hormigón y voy vibrando para eliminar los vacíos. Esto que muestra acá aparece por un vibrado defectuoso. Ustedes pues desencofran la estructura, el encofrado es la estructura de madera o metálica que contiene el hormigón fresco, eso es patología que se llama nido de abeja, es por un defectuoso vibrado del hormigón. ¿Sí? Eso yo meto el vibrador Inge, dentro de la masa de hormigón. Un vibrado externo es que en el caso de que yo... Sí, diga. eso se conoce generalmente como panel de abeja, ¿puede ser? Decime. Claro, sí, sí. Es eso que veíamos en la imagen. Estos son, le llaman paneles, eh, eh, panal de abeja, sí. Bueno, ese era un vibrado interno, interior. Yo meto el vibrador rodeado de varios vibradores. Esto se utiliza mucho en la industria y lo que vibra es el... Acá decía, buenas prácticas. Bueno, hay que saber vibrar, ¿sí? Como le decía, el vibrado es para eliminar el aire del hormigón, no para acomodar el hormigón, ¿sí? Lo que hace el operario y lo que está haciendo en el video es medio acomodarlo. De acuerdo a las capas que tiene que voy hormigonando, tengo que ir, y de acuerdo al vibrador que utilizo, tengo que saber qué espesor de hormigón puedo tener. De nada me sirve que yo llene 1 metro acá de hormigón si la energía de vibrado no es lo suficiente para eliminar todos esos vacíos. Y después tengo que vibrar en placa arriba, porque imaginen ustedes, yo lleno una capa de hormigón de 50 centímetros, como decía el video ahí, no lo vibro, y después lleno una segunda capa de hormigón, y como quiero vibrar toda esa masa de hormigón, la capa de abajo no tiene por dónde salir el aire, queda ocluido por la capa que ha quedado arriba, obviamente. Entonces, eso va a generar debilidad en el hormigón. Entonces, tengo que vibrar por capas, asegurarme que una vez que la primera capa está toda vibrada, recién coloco la segunda capa de hormigonado, ¿sí? Tengo que saber qué acción tiene qué radio de diámetro de acción tiene el vibrador, ¿sí? Para saber
a qué distancia los tengo que ir separando. Yo tengo que vibrar acá. Una vez que vibra esta parte, me corre cuenta bien vibrado el hormigón en el momento en que se pone brillosa la superficie. Cuando la superficie del hormigón llega a ponerse brillosa, significa que el agua que contiene la mezcla ya subió, ¿sí? Ya está en la superficie. Yo sigo vibrando, empezaría a favorecer la segregación, ¿sí? Ya una vez que llega el agua, se pone brillosa, ya debería dejar ahí de vibrar esa zona, debería cambiarme de lugar. Fíjense que todos los videos que estamos viendo, el vibrador entra de forma vertical dentro de la masa de hormigón, ¿sí? Dentro de la masa de hormigón entra vertical. Van a ver por ahí que algunos lo acuestan, lo ponen horizontal o tocan la armadura. Tengo que evitar todo eso. Bueno, ahí se está vertiendo el hormigón de forma directa del mixer a la estructura y voy vibrando el hormigón, voy vibrando. Acá, ¿qué es lo que hace mal este operario? Lo tira como si fuera, tira la manguera y la deja ahí. No puede hacer este movimiento. Tampoco lo puedo poner al vibrador y quedarme ahí dormido. Tengo que saber en qué momento retirarlo. No lo puedo mover, como se muestra en el video. No puedo quedarme ahí todo el tiempo. Después el vibrador es para vibrar, no tengo que tocar la armadura, ¿sí? No tengo que tocar la armadura. Momento, vibrar el concreto si la superficie de la mezcla se torna brillante. Ya una vez que está brillosa la superficie, hasta ahí llego, el vibrado. No puedo seguir vibrando. No debo seguir vibrando, Si en escucha realidad. que el vibrador cambió su sonido habitual, evite seguir vibrando el concreto. Si percibe un cambio en la acción del vibrador, suspenda el vibrado. Si siguen esas recomendaciones, Bueno, evitas ¿ven? Estas son defectos de vibrado. Se ha llenado la capa esta de acá, se ha llenado la segunda capa, se ha mal vibrado y este aire no tuvo por dónde escapar, no tuvo por dónde salir. Entonces quedó ocluido ahí. No hay entre el encofrado y el hormigón. exceso de huecos debido al aire atrapado. ¿Ven? Aparición de Esto, juntas frías, agrietamiento por exceso de vibración. Esas claro, recomendaciones acá vamos a evitas ir. comegenes, exceso de huecos de... Acá, todo este aire que está ahí entre el encofrado y el hormigón, no tuvo por dónde escapar. Entonces, queda ahí atrapado, ¿sí? Queda atrapado, no tiene por dónde salir. debido al aire atrapado. Aparición Esto que se llaman juntas frías. Yo voy vibrando por capas, hormigonando por capas, y debo vincular una capa con otra. Eso lo hago con el vibrado, haciendo una superposición. Esta es una junta fría que se ha demorado o he vibrado mal la segunda capa o la primera capa y se ha generado esta junta fría. Hay una discontinuidad ahí entre este hormigón de arriba y el hormigón de abajo. de juntas frías. Profe, ¿qué se debería hacer? Esto, Profe, en ¿me el caso de escucha? las juntas frías, sí, te No, escucho. en el caso de que estemos al frente de una columna En mal el caso vibrada de... que esté con el armazón, la estructura, al aire. ¿Me escuchó ese caso? Sí, tenés que ver que sí, de ese panel de abeja que se ha generado, qué profundidad tiene. Entonces vos tenés que, a veces se hace un curado de esa parte, se la rellena, digamos, se hace un mortero cementicio, capaz que va hasta enriquecido con algún tipo de aditivo o algo por el estilo, para generar, ¿cuál es el peligro de eso? Que queda la armadura expuesta ante el medio ambiente. Entonces, un poco de humedad que entre, la armadura se va a tender a oxidar. Si eso se oxida, se expande la armadura, te genera una capa expansiva, se fisura más el hormigón, entra más humedad y el proceso es cada vez más, se va deteriorando en progreso. Entonces, para evitar eso, tengo que generar una protección de que no pueda ingresar humedad por ahí. Entonces, tengo que curarla, o con algún mortero cementicio o algún mortero específico que genera un curado, un maquillaje, como algunos le dicen, que Bien. es tapar esa oquedad, rellenar algún producto y hacer
no entre humedad adentro del hormigón. ¿Respondido a la pregunta? Sí, profe, y en el caso más extremo no debería proceder a demoler esa columna en el caso de que estemos hablando en alguna edificación en alturas, por ejemplo, que sea una de las columnas principales y tengamos ese caso presente. Sí, todo depende del grado de patología que vos tengas. Si vos te das cuenta que no es superficial, que es muy inhomogéneo el hormigón, y bueno, se tiene que rehacer eso. Eso va a depender del criterio, es decir, bueno, qué acción, si toda la acción, ponerle un mortero, rellenar las oquedades, etcétera, no son suficientes para garantizar que el hormigón tenga la resistencia y la durabilidad suficiente, tengo que retirar ese hormigón y demolerlo, ¿sí? No me queda otro. Bien, profe. Ahí van a tener Gracias. que tomar una decisión en llegado el caso y en algún momento ver qué pueden hacer. Esto es exceso de vibrado. ¿Qué ha pasado? Como les decía, sube el agua, después que sube el agua empiezan a aparecer los finos, empieza a aparecer la arena, la piedra se va yendo cada vez abajo, entonces queda la parte de arriba muy debilitada porque queda arriba una pasta cementicia, que es la que tiende a fisurarse por contracción. Entonces este agrietamiento es por un exceso de vibrado. Capacidad estructural del concreto al vibrarlo cuando pierde plasticidad. Bueno, acá hay de todo un poco, porque al margen de que acá se ha fisurado el hormigón, no sé si asociado, yo lo veo más asociado con una mala compactación de la capa de abajo, del terreno natural. Fíjense que acá se ha descalzado el hormigón, entonces esto es una fisuración porque ha cedido el terreno de apoyo, ¿sí? Toda esta mitad de acá, hacia la derecha, ha cedido el terreno de apoyo y entonces se ha fisurado ahí el hormigón. Acá también en esta esquina se ve clarito, ¿sí? Ha cedido el terreno y termina fisurándose el hormigón porque no aguanta la tracción. Y, en ocasiones, las fisuras de la superficie de concreto son agravadas por la contracción por secado que ocurre con una alta concentración de pasta de cemento traída a la superficie. Bueno, ven esto, cuando se excede el vibrador, la parte de arriba hay una alta concentración de pasta cementicia y es la que tiende a contraerse por las condiciones ambientales. Bueno, puede pasar eso, hay que vibrar correctamente para evitar este tipo de fisuras. Todo esto afectando al final la calidad del concreto. El curado es el proceso de controlar y mantener Bueno, esto es curado. humedad satisfactoria. Yo decía, ¿qué es el curado? Bueno, asegurar las condiciones de humedad y temperatura para que el hormigón se hidrate el cemento de forma correcta y la evolución de la resistencia sea la esperada, ¿no? Entonces tengo que darle humedad, la temperatura suficiente, la humedad suficiente para que el hormigón, es como el proceso es como cocerlo al hormigón, como hornear la torta, ¿sí? Hornear la torta. Sin embargo, parte del agua se pierde durante el fraguado debido a la exudación y posterior evaporación, absorción de los agregados, formaletas o el suelo, lo que impide la completa hidratación. Existen diversos materiales, métodos y procedimientos para el curado. Bueno, ¿cómo proceder para el curado? Una cosa es el normalizado, que es la probeta, que yo moldeo la probeta para evaluar resistencia, que la tengo que llevar a unas condiciones normalizadas de curado, humedad de 21 grados, temperatura de 21 grados, humedad relativa de 90% o más. En la estructura no tengo esas condiciones, yo tengo las condiciones ambientales naturales, entonces tengo que generarle un microclima a esa estructura para mejorar las condiciones ambientales y que el curado sea lo más efectivo posible. Bueno, hay varias metodologías de curado, ¿no? A veces que se riega la superficie, se inunda la superficie, si es un pavimento, imaginen esto, la inundo de agua para que no se pueda, el agua no tiende a evaporarse. A veces coloco un plástico, membrana, papel, papeles especiales, no papel, cualquier papel.
membranas líquidas, membranas a base de solvente, etcétera. Lo que tengo que hacer es generar una película sobre esa superficie para evitar que simplemente que el agua tienda a evaporarse. Se puede aflojarlas un poco y verter el agua entre la formaleta y la superficie de concreto. A veces se mojan los encofrados. Si uno moja la parte superficial y es una situación climática muy severa, entonces el mojado tiene que ser permanente, no esperar que se seque. Volver a mojar, volver a mojar, volver a mojar, todo lo que sea necesario para asegurar el curado. Hay veces que se utilizan algún producto químico, cuando se colocan con alguna mochila de esta de fumigación, se colocan algunas membranas líquidas. Bueno, hay distintas técnicas, aspersión de agua, con aspersores de agua, distintas técnicas de curado para lograr el objetivo de que ese cemento se hidrate de forma correcta. Argos Panamá cuenta con un equipo técnico y humano comprometido en satisfacer las necesidades de sus... Bueno, bueno, eso es básicamente, quería terminar con esto, un poco de llevar un poco a la realidad lo que más o menos hemos visto en la teoría, ver algunos conceptos, cómo está todo involucrado, la dosificación, la elaboración del hormigón, los materiales componentes, etcétera, como para ir, como para cerrar el tema, ¿sí? Esa era la intención de la clase de hoy, que se ha extendido más de lo que pensé que se iba a extender. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Consulta que quieran hacer.